Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Somos estudiantes del programa de Psicología en la Universidad Abierta a Distancia UNAD, en la materia Técnica e Instrumentos de Investigación en Ciencias Sociales. Y este grupo está conformado por Estefanía Castro Zapata, Erika Juliana Ucuara, Luz Mari Pedraza y Cindy Lorena Zapuy, y quien les habla, Karen Yulisa Díaz Pérez. Estaremos hablando sobre la investigación cualitativa. Introducción. En este video hablaremos de la entrevista etnográfica, una técnica de la investigación cualitativa que busca comprender cómo viven y cómo piensan las personas en su contexto. Más que obtener datos permiten conocer, experimentar el significado de la vida cotidiana. ¿Te has preguntado alguna vez cómo logramos comprender una cultura desde adentro? No solo viendo lo que hacen, sino entendiendo lo que sienten y piensan. Un cordial saludo. Soy Erika Juliana Ucuara Rondón, estudiante del pregrado de Psicología. Primero les voy a hablar acerca de qué es la etnografía y luego estaré mencionando o profundizando en la entrevista etnográfica. La etnografía es una metodología de investigación cualitativa que nace en la antropología. Su objetivo es comprender cómo viven, piensan y actúan las personas dentro de su propio contexto. Para lograrlo, el investigador se sumerge en la vida cotidiana de una comunidad, observando y participando en sus prácticas. Su origen se encuentra en los estudios antropológicos del siglo XIX, cuando los investigadores viajaban a distintos países para conocer sus costumbres. Entre las técnicas más utilizadas está la observación participante, el análisis de documentos y, por supuesto, la entrevista etnográfica. La entrevista etnográfica es una conversación profunda, abierta y flexible entre el investigador y la persona de la comunidad. No se trata de un cuestionario rígido, sino de un diálogo donde surgen historias, experiencias y significados. Su objetivo principal es obtener una comprensión principal más auténtica y cercana de la vida de las personas de la comunidad desde su propia voz. Hola, mi nombre es Estefanía Castro Zapata, estudiante del quinto semestre de Psicología. Hoy les vengo a hablar acerca de las características de la entrevista etnográfica, donde principalmente las características claves incluyen un ambiente de confianza, una escucha activa, un enfoque muy significativo y una perspectiva del informante clara. El uso de las preguntas abiertas, eso permite que las respuestas sean muy detalladas y con mayor profundización en cuanto a los datos. Tengo tres características principales. La primera es la holística y naturista. La holística, esa nos dice que busca comprender el contexto del entrevistado, el contexto cultural, social, personal. La naturista nos dice que trata del entorno natural del participante, donde no pueden alterar sus rutinas o escenarios cotidianos de él. El inductivo, esto hace parte de una hipótesis muy rígida, donde se puede construir de una manera significativa por teorías que emergen, por ejemplo, los datos, los relatos del entrevistado. Por último, la permanente. La permanente nos habla de un proceso continuo, prolongado en el tiempo, con varias entrevistas, varios encuentros. Gracias. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Luz Mari Pedraza Narváez, estudiante de Psicología del quinto semestre académico. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante en el mundo de la investigación cualitativa, que es los instrumentos en la entrevista etnográfica. Seguramente han escuchado que la entrevista etnográfica es una de las herramientas más poderosas para comprender la vida cotidiana, las costumbres y la cultura de una comunidad. Pero, ¿cómo se lleva a cabo? Aquí entra el juego de sus instrumentos. En primer lugar, tenemos la guía de entrevistas. No es un cuestionario rígido, sino una lista flexible de temas que nos orienta durante la conversación. Después tenemos la grabación de audio o video, indispensable para registrar
con detalle las respuestas, las emociones y hasta el tono de su voz de la persona entrevistada. Como tercer instrumento tenemos el diario de campo, donde el investigador anota las observaciones, percepciones y todo aquello que no puede en la grabación. Otro elemento muy clave en esta entrevista son los consentimientos informados. Es aquel documento que garantiza que la participación de las personas es libre y voluntaria. Y finalmente, las notas de ficha de observaciones, que ayudan a complementar y organizar la información recogida. Como ven, los instrumentos en la entrevista etnográfica no son simplemente accesorios, son el puente que nos permiten comprender culturas desde la perspectiva de sus propios protagonistas. Bueno, gracias por acompañarme y espero que esta información les sea útil y recuerden, investigar, escuchar y observar y respetar en una entrevista. Muchas gracias. Cordial saludo, yo soy City Lorena Zapuyes Chávez y en esta parte del video les voy a comentar acerca de los alcances y ejemplos de la entrevista etnográfica. Bueno, los alcances incluyen la generación de conocimiento profundo sobre los hábitos y necesidades de las personas, la identificación de patrones de interacción social y la base para el desarrollo de productos o servicios más adaptados. Entonces, la comprensión profunda permite obtener una visión rica y detallada de las costumbres, deseos y necesidades de los miembros de la comunidad. En la contextualización, los datos se recolectan en el entorno natural de los participantes. Esto ayuda a entender la realidad desde su propia perspectiva. Más allá de la descripción, la entrevista busca explicar los factores culturales que guían las acciones y pensamientos de las personas. El diseño de productos y servicios. La entrevista etnográfica proporciona la información necesaria para que las empresas creen soluciones que realmente respondan a las necesidades de los usuarios. Bueno, por otro lado, los ejemplos de aplicación. Observación de un estilo de vida. Un ingeniero puede, por ejemplo, vivir en una comunidad aislada para estudiar sus rituales y prácticas culturales. Análisis de la interacción social. Se puede, por ejemplo, observar y entrevistar a clientes en un supermercado para entender cómo interactúa con el personal. Estudio de uso de un producto. Los investigadores pueden visitar hogares para observar cómo las personas utilizan los productos en su vida diaria. Inmersión en una cultura específica. Se pueden hacer también preguntas sobre cómo vive una persona, la hora de la comida en la casa, qué idiomas hablan, cómo se saludan con un amigo. Análisis de identidades culturales. Algunas preguntas como ¿qué significa para usted ser parte de la comunidad del barrio Ciudadela, por ejemplo? Permite explorar la identidad de un lugar específico. Bueno, esos hasta ahora son los ejemplos y los alcances de la entrevista etnográfica. Conclusión. La entrevista etnográfica es una herramienta clave porque nos acerca a la investigación de la realidad de las personas, mostrando su costumbre, su forma de pensar y su experiencia. Así nos ayudan a entender mejor la realidad social desde adentro.